Cristo como su único y suficiente Salvador. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor. Muy buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto, alegría y un placer muy grande poder estar aquí para compartir lo que todo cristiano, lo que cada uno de mis hermanos, lo que cada hijo de nuestro Padre puede con mucha alegría compartir. La obra tan grande, tan maravillosa. Cada persona que ha sido alcanzado por el amor, la gracia de Jesús, creo que tiene muchas cosas que compartir, mucho que declarar. Muy bien, quisiera empezar con una cita que está en la Escritura. El día de hoy voy a citar pocos textos. Puede anotarlos y después revisarlos. Creo lo más importante es notar sobre todo lo que hace Jesús, lo que puede hacer Jesús en una vida, en la peor vida. Muy bien, acompáñame al libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Déjame leerlo otra vez. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amado, estas palabras que leo las escribió un hombre, su nombre Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre que tal vez ha adquirido una gloria como ningún otro hombre en la tierra, un hombre altísimo, inmenso, con un imperio. Ese hombre que alcanzó tal magnitud y tal gloria, un día fue humillado por Dios. Un día fue humillado, un día Dios trató con su vida de una manera especial. Ese hombre se hizo una bestia literalmente y después recobró la razón y entendió cosas muy grandes que dice aquí: conviene que yo declare. Y al tomar estas palabras de él, me uno a este sentir tan grande. Conviene que yo declare esas señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Porque literalmente, así como Nabucodonosor fue una bestia, yo también lo fui. Así como ese hombre perdió la razón, creo que muchos pierden la razón, sobre todo cuando no tienen a Cristo. Yo fui uno así, un joven que perdió la razón y perdió la dignidad y perdió muchas cosas, pero un día el Dios Altísimo hizo un milagro muy grande. A Él sea la gloria y nada más a Él. No fue mi empeño ni mi esfuerzo. De Él es toda la gloria y todo lo que sucede en nuestras vidas y todo lo que Él hace para que podamos conocerle es una maravilla. Su obra y su milagro más grande son sus hijos, aquellos que transforma de una manera tan profunda y los hace nuevas criaturas. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre, me siento tan contento, Señor, tan alegre
de poder anunciar las grandes obras que tú haces, Señor. Los milagros más grandes y poderosos que tú haces. Transformar a un vil pecador, Señor. Transformar una vida miserable, una vida egoísta, una bestia literalmente, en una nueva creación tuya, Señor. Un milagro incomparable, Señor, y todo con amor, con paciencia, como un buen alfarero, Dios. Me siento tan contento que quisiera, Señor, pedirte que todos los hombres puedan alcanzar eso. Que todo hombre, mujer, joven, grande, anciano, pudieran tener la libertad que solo tú das, Jesús. Que solo tú puedes dar al ser humano y la transformación maravillosa. Bendice, Señor, el día de hoy y alcanza muchas vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para entender mejor toda la obra maravillosa, hay que empezar por una parte que es la parte difícil. La parte donde uno tiene que mirar atrás y ver esa parte horrible que a veces no es tan grato platicar, pero entiendo, conviene que declare. Quisiera empezar un poco en la etapa de mi niñez. En esa etapa, cuando era pequeño, y para ir dejando claro algo, voy a tocar un poco el tema de mis padres. Voy a tocar un poco lo que viví con mis padres. Quiero decirte que ambos ya partieron y tengo la fe, la convicción de que ambos partieron al cielo. De que ambos alcanzaron y experimentaron lo mismo que yo. A Jesús, un conocimiento de Dios, una salvación. Te comento todo esto porque quiero decirte que no guardo, no pienso nada mal de ellos. Solo voy a usar algunos acontecimientos para ir marcando lo que Dios puede hacer, lo que trata. No es mi intención ofender a mis padres, para nada. Solo recapitular algunos puntos. Y en ese tono, pues quiero decirte que en mi familia tuve unos padres muy lindos. Una mamá muy apegada a mí, que me brindaba mucha confianza. Pero la autoridad en mi casa no estaba del todo bien. Había un autoritarismo, pues en mi familia no se conocía a Jesús. Se practicaba a medias la religión popular, la religión más popular en nuestro país, la católica, y la verdad es que decía medias porque, pues por un lado nos instruían algunas cosas y por otro, la verdad es que se hacía lo contrario. Entonces, crecí en un ambiente así, sin conocer exactamente a Dios, con una idea de Dios distorsionada de lo que de verdad es. Y claro, mis padres, sin conocerlo, no tenían la gracia ni la ayuda que un padre que conoce a Jesús puede tener. En mi casa había mucho autoritarismo. Y eso la verdad es que me dejó con heridas, con algunos resentimientos cuando era pequeño. Creo que una de las cosas que más me marcó en mi niñez no fueron golpes, ¿sabes? Yo fui un pequeño que no recuerdo que mi padre haya puesto la mano sobre mí, no lo recuerdo. Creo que siempre hubo solo palabras, pero ahí está el punto. Las palabras que mi padre decía sobre mí, la verdad es que causaban una grande y profunda herida. Siempre era el inútil, el tonto de la casa, y me sentía así. Creo que desde muy pequeño empezaba a entrar en cuadros de depresión.
al igual que mi hermana. Nos sentíamos muy humillados. Y yo quisiera decir un poco esto porque una palabra mal dicha a un hijo puede marcarlo, puede empezar a marcarlo y a herirlo. Y cuando un padre no conoce a Cristo y empieza a castigar con sus palabras, no sabe cuánto daño provoca en él. Provoca un daño profundo, grande. Conforme vaya avanzando en este testimonio, te vas a dar cuenta de que cómo en el hogar puede uno empezar a sembrar algo que más tarde va a ser un fruto muy malo. Ese autoritarismo, esas palabras hirientes, la verdad es que me deprimían y era un niño muy triste, muy triste, la verdad. Y sin conocer de Jesús, sin oír ninguna vez de Cristo, tan solo lo que la religión popular decía, la verdad es que me sentía solo, muy solo. Quiero decirte que también recuerdo que una de las cosas que más me afectaba era que yo veía que mis padres no se querían. Ellos no se querían y uno lo percibe. Uno cuando es pequeñito percibe muchas cosas de sus padres. Tal vez uno dirá, no, ese pequeño no entiende estas cosas, él no entiende de lo que hablamos, él no entiende de lo que estamos diciendo aquí. Quiero decirte que uno de pequeño sí entiende. No entenderá las cosas más grandes de la escuela, ni la academia, ni nada de eso, pero uno de pequeño sí entiende cuando sus padres se aman o no se aman. Cuando hay gritos, cuando hay insultos, cuando uno amenaza al otro, cuando no se aman. Y eso causa algo muy profundo en el corazón. Crea como un sentimiento de soledad, un sentimiento de inseguridad muy tremendo. Todo eso pasaba en mí. Yo creo que son vívidas las noches en que está uno acostado en su camita y escucha a sus padres pelear. O escucha los momentos en que no se toleraba ni siquiera un platillo que se había preparado. Las palabras hirientes. Todo eso te afecta, te daña cuando eres niño. Padre, qué importante es que tú tengas a Jesús. Qué importante es que tengas a Cristo para poder amar a tu esposa, tu esposo, como Cristo quiere. Qué importante es que obtengas de Él la gracia necesaria para amar a tus hijos, para ser sensible con ellos, para saberlos guiar y tener la sabiduría que solo Cristo puede dar. Porque la verdad es que sin Él cometemos los peores errores. Padre, madre, qué importante es que sepas que uno de niño sí valora, sí observa y le causa un gran conflicto cuando dos padres no se aman. ¿De verdad? Qué importante es que tengas a Jesús. Qué importante es que tengas la ayuda de Dios. Muy bien, eso es un poco de lo que pasó en mi niñez y las heridas iban quedando ahí marcadas y el sentimiento de depresión y de sentirme humillado ahí estaba, hasta que llegó la adolescencia y la depresión aumentó. Recuerdo que fue tal la situación a la que llegaron mis padres, tenía como 15, 16 años, que el divorcio se tuvo que fue necesario ya. El detalle es que fue un divorcio muy violento, un divorcio muy difícil, y todo eso daña. Hoy, la verdad es que mucha gente dice con mucha facilidad, me voy a divorciar, me voy a separar, tú te quedas aquí, yo me voy para allá. Y nunca piensan en el daño
o las heridas que provocan en los hijos. En terceros, solo piensan en sí, en lo que a mí me importa en este momento, lo que yo quiero hacer en este momento, y a mí me conviene esto, y ya no quiero lidiar más. Se olvidan del compromiso del amor para con su esposo o esposa, para con sus hijos. A mí me marcó. Y ese divorcio tan violento dejó muchas secuelas. Una de las cosas más profundas que creo que ocurrió durante esa etapa es que los pecados empezaron en mi corazón a hacerse reales. Empecé a practicar la mentira, a practicar más pecados que podían ser más visibles. Recuerdo que el primer pecado tan fuerte, tan tremendo que cometí fue una grande mentira. Los abogados que tenía mi madre para el divorcio me aconsejaron de mentir. Me decían, tienes que decir esto para librar ya a tu mamá de tu papá. Dentro mi conciencia ardía y latía fuertemente. Solo tenía 16 años. Yo quería ser feliz. Yo quería tener paz en mi casa. Por un lado, no quería ver a mis padres separados, pero por el otro lado quería ver a mi papá lejos porque ya no podía más con lo que él hacía en mi vida. Y la conciencia me decía que estaba mal. ¿Qué es lo que hice? Se dio la cita en el juzgado y mentí. Y dije cosas que no eran ciertas. Y los abogados utilizaron todo eso muy bien y se logró el divorcio y se separaron. Recuerdo la mirada de odio de mi padre hacia mí, diciéndome, tú sabes que eso no es verdad. Oh, amar, ¿a cuántas cosas exponemos a los hijos por malas decisiones? Y no quiero echar la culpa a todo eso. Yo estoy asumiendo que en ese momento mi conciencia era clara y me decía que no estaba bien lo que estaba haciendo, la mentira que estaba promoviendo. Y aún así lo hice. Por desquite, por quererme librar para siempre, por la amargura que estaba empezando a emerger de tanto tiempo. Ese es el pecado. Y va destruyendo y destruyendo, y lo poquito que se va sembrando, una palabra un día, otra acción otro día, otro momento, y el pecado va destruyendo todo. Cuando te das cuenta, esa semilla que sembraste ahora es un árbol y te da un buen de frutos, pero todos son el pecado. Tiempo después, unos días, no mucho tiempo después de eso, te contaré algo fuerte. Mi padre no se quedó conforme por esa mentira. Había perdido todo, ya perdió a sus hijos, perdió economía, perdió muchas cosas. Así que intentó lo peor. Te describo solo un cuadro pequeño de la escena. Recuerdo a mi padre apuntándome con un revólver a la cabeza. El gatillo falló. Y estoy aquí. Gracias a Cristo. Siempre pienso y recuerdo de las muchas cosas que Dios me libró. ¿Dónde estaría si Dios no hubiera metido ahí su mano? No hubiera metido su ayuda, no hubiera hecho algo. Quiero decirte a ti que tal vez si vives una situación familiar violenta, quiero decirte hay esperanza en Cristo. Porque el día de hoy estoy aquí, gracias a Él. Y confío en que mi Padre está en el cielo. Está ahí por su pura gracia. Dios puede hacer muchas cosas nuevas.
transformar muchas cosas que se ven terribles. Lo puede hacer. Pero el pecado destruye. El pecado destruye. Esclaviza. Mata. Todo eso puede pasar. Después de ese suceso que nunca se consumió, quedé más amargado de lo que te puedas imaginar. Si ya traía heridas en mi corazón, si ya traía mucho resentimiento, mucha amargura, todavía quedó más grabado eso. Entonces dejé que el mundo entrara en mi corazón. Al estar separados mis padres, mi mamá tuvo que trabajar todo el día. Aquella mujer que antes me dedicaba tanto tiempo para ayudarme y supervisarme, ya no pudo estar a mi lado. Y es que quiero con eso decirle a todo papá, no basta ser un buen papá. Yo creo que ella se esforzó, mi madre se esforzó en proveernos todo y no fallarnos. Trabajó hasta horas extras, hasta la noche, para darnos estudio, comida, para que no faltara nada. Pero sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Jesús, sin la dirección de Él, uno se desvía como hijo. Uno se desvía. Al no estar presente mi madre, el pecado estaba a la puerta. Y de pasar de un hogar que era autoritario, donde todo era mucha imposición y me coartaban en muchas cosas y mi papá ordenaba todo, pasé a un hogar donde no había autoridad y yo podía hacer todo lo que quería. Entonces, como te decía, el mundo entró a mi corazón. La música, perdí los límites, la música rock, los videojuegos y muchas otras cosas que dan vergüenza hablar. Qué tremendo es. Qué tremendo es. Hace unos días atrás, 2-3 días, observé el dibujo de una, pues creo que es una niña, o tal vez es un niño, no lo sé, pero es el dibujo acerca del pecado que su maestra dominical le pedía. Es el dibujo de unas manzanas. Ella ilustraba el pecado con una manzana que estaba muy bien, y luego entraba o llegaba el pecado como si fuera un gusanito de la manzana, hasta que se iba oxidando, y no quedaba más que una manzana podrida. Así es. Así pasa. Y pasa con los hijos. Los vemos alegres y parece que la manzana va muy bien. Pero si Cristo no nos ayuda como padres y si no viene a nuestras vidas, inunda nuestro hogar, es cuestión de tiempo para que la manzana se pudra. Esa es la realidad. Bueno, así pasó el tiempo, mi adolescencia empecé a vivirla en el mundo y recuerdo que pasó algo que tal vez se te haga muy sencillo, pero para mí fue tan profundo. Mi padre se llamaba Oscar, igual que yo, y entonces recuerdo que tanto era el odio que tenía que decidí cambiarme el nombre. Deseché ese nombre de Oscar y me puse mi segundo nombre, Bersabé. Entonces toda la gente me conocía así por Bersabé. Nadie me conocía por Oscar en aquellos tiempos. Odiaba ese nombre. No lo podía ver. No lo toleraba. Porque me recordaba a mi padre. Y todo lo que me recordaba a él, lo odiaba.
sus gustos que tenía por la comida, sus gustos que tenía por ciertas cosas, cada vez el odio era peor. ¿Por qué digo esto? Cuando Cristo viene, cuando Cristo te cambia, eso ya no importa. Hoy me siento tranquilo y no me importa si me dicen Oscar, Bersabé, como sea. Es más, hoy sé que Jesús tiene un nombre especial para mí. Hoy sé que Cristo cambió mi vida tan profundo que no me importa el nombre que tenga. Sé que Cristo tiene un nombre especial para mí. Lo dice la Escritura. Eso me llena tanto. Insisto, tal vez es algo tan sencillo, pero sé que hay personas que un nombre es tan impactante para sus vidas como lo fue para mí en un tiempo. ¿Qué quiero decirles? Cristo tiene algo más especial para ti, mucho más especial. Pues así, en esa adolescencia llegué a la juventud con una profunda amargura que empezó a dar sus frutos. Porque Cristo dijo muy claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a lo mejor tú no podrías creerlo, pero yo era el joven más grosero de la clase. Un joven grosero, sin respeto, que hablaba groserías en todo tiempo. Ya no podía hablar sin usar al menos una o dos. Era así. ¿De dónde salía toda esa peste? De un corazón amargadísimo. De un corazón que había llenado todo del mundo. De un corazón que lo que buscaba era saciar su sed. Saciar también una sed de ser aceptado, porque en su casa su padre no lo aceptaba. O al menos así lo percibía. Un corazón que necesitaba que fuera reconocido porque toda su vida le dijeron inútil. Un corazón que necesitaba llenar su sed, pero la buscaba en el mundo. Ese era yo. La buscaba aquí, en esto y en otro. Vinieron los deseos de los ojos y de la carne. Y fue un tiempo donde eso que te narro, ese deseo de ser reconocido, lo busqué con pasión. Ingresé a la UNAM y entonces yo me sentía como con un letrero aquí, orgullosamente UNAM, orgullosamente UNAM, y trataba de que ahí todo se saciara, como si la universidad fuera lo que el hombre necesita, lo que de verdad necesitamos. Pero no entendía dónde podía saciar mi sed. El pecado me consumía, la vanagloria de este mundo era lo que más necesitaba. Yo tenía en el corazón la idea de decir, un día voy a tener ese título. Voy a ser un universitario y voy a ir a restregárselo en la cara a mi padre y le voy a decir, mira, el inútil que tú decías. Eso pensaba. Había tanta amargura, odio, tanto deseo, tanta pasión, tantos pecados. Era un esclavo, de verdad. Era un esclavo. Y el pecado hacía su labor en mi corazón. Tanto como te narraba la vez pasada, empecé a dejar de atender mi persona, a ser un hombre sucio, casi un hippie. Creo que por la misericordia de Dios no llegué a ese extremo, pero así como me comportaba y me quedaba tirado en la universidad, en las jardineras, creo que era como esa bestia que describe Nabucodonosor. Un hombre con cabello todo mugroso, y así me gustaba. Y cuando en mi casa, recuerdo, mi madre me decía, oye, alíñate, no puedes seguir así, no puedes.
con groserías en mi boca, contestaba, decía, ¿qué? Yo entrego buenas notas, aquí está mi escuela, yo cumplo. Ese era yo. No quería saber de las cosas de Dios. Recuerdo que para ese entonces me había llenado de libros, del relativismo moral, de toda esa basura, para justificar lo que yo estaba haciendo y lo que quería. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto te va esclavizando todo el pecado? Y luego te agarras de todo lo que puedes para negar. ¿Cómo Cristo podía ayudarme? ¿Cómo Cristo podía acercarme si cuando alguien intentó, porque recuerdo alguna persona intentó hablarme alguna vez de Dios con la Biblia en mano, yo lo rechacé y me burlé y me sentía el ateo orgulloso? ¿Cómo podía Dios ayudarme si lo que intentaba hacer alguien yo lo rechazaba? ¿Cómo podía hacer eso? Mi conciencia estaba dormida, tenía todo tipo de justificaciones, vivía feliz en mi pecado, haciendo una cosa, haciendo otra, con los amigos. Tenía conceptos de Dios vagos, equivocados. ¿Cómo Dios me iba a ayudar? Y por si fuera poco, empecé a caer más y más hondo. Recuerdo que de los últimos más pecados tremendos, y creo que a veces medimos los pecados por cómo los mide la sociedad. Pero así no los mide Dios. Uno de los últimos pecados que recuerdo cometí es que empecé a robarle dinero a mi mamá. Imagínate. Y le robaba el dinero para que yo empezara a ahorrar y comprar muebles a un departamento que me iba a poner aparte. Era un perezoso. Era un flojo. Un ratero. Pero sobre todo un traidor. ¿Cómo podía yo robarle a aquella persona que me dio tanto amor, que me sirvió y que tuvo que trabajar horas extras para darme educación y escuela, para asegurarme un futuro, para proveerme lo necesario y que me dijera, tú no trabajes, concéntrate en los estudios, y luego yo estaba pagando de esta manera? Así puede caer, y más un hombre cuando no conoce a Cristo. Cuando no conoce a Jesús, uno es capaz de traicionar a todos, amigos, padres y hasta la que te amó y te dio a luz. Ese era yo, una bestia, un casi hippie, un hombre que faltaba el respeto a todos, que no tenía límites, un orgulloso. ¿Merecía o no merecía que Dios permitiera que ya no estuviera en esta tierra? Y sin embargo, ahí estaba yo, por su pura misericordia, por su pura misericordia. Yo me he hecho la pregunta siempre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me despertó de ese letargo en el que yo estaba, de esa conciencia dormida, de ese pecado que tanto me esclavizaba? ¿Qué me despertó? ¿Qué pasó en mi vida? Porque yo no quería recibir nada de Dios. La vez pasada te narraba un poco de cómo una amiga de mi hermana que se interesó por nosotros empezó a orar. Y yo he meditado mucho en eso y he llegado a pensar, como dice la Escritura, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Creo que yo ahorita ya estuviera muerto si no fuera porque alguien empezó a orar por mí. Porque, ¿sabes? Dios resiste al soberbio,
Dios resiste al soberbio. Así que tuvo que haber una persona, tuvo que haber alguien de la iglesia, tuvo que haber alguien que intercediera por mí, alguien a quien Dios sí escuchaba y pudiera derramar lágrimas por mí, alguien a quien Dios sí oía para que se acordara de mí. Y creo que eso despertó. Aún recuerdo el momento cuando yo estaba en una fuente, en la facultad a donde iba, una fuente muy famosa que está al pie de la biblioteca de ahí. Estaba sentado pensando en otra cosa que iba a hacer durante el día, en todas las cosas que ya maquinaba, y en eso un pensamiento pasó por mi mente. Un pensamiento que me empezó a ver lo que yo estaba haciendo, las cosas que estaba practicando, las cosas, y me recordó que esas cosas que ahora hacía yo en algún momento las condené y dije que eso era malo. Y empecé a ver en esa fuente sentadito, empecé a ver quién era y dije, ¿hasta dónde he caído? Y entonces empecé a ver como si hubiera vuelto en sí, como el hijo pródigo cuando estaba atendiendo y comiendo las algarrobas de los cerdos, cuando se llevaba una dentro del lodo y se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo con esto? Así pasó en mí. Volví en sí y dije, ¿qué he hecho? Y entonces entendí, le robé a mi madre. Y además hice esto y esto. Algo alumbró mi mente. Algo alumbró mi mente. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo que llegó a hablarme, que puso pensamientos en mi mente, que puso claridad en mi mente, que empezó a hacerme ver el hombre que era yo y que estaba comiendo y hasta dónde había caído. Oh, amado, ese es Dios. Dios acercándose al ser humano a través de su espíritu. Dios acercándose a uno y haciéndole entender las cosas, como Dios le hizo entender a Nabucodonosor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Estaba dormido, no me interesaba nada de las cosas de Dios. No me interesaba ni mi familia, como te darás cuenta, no me interesaba nada, solo me interesaba a mí mismo. Y Cristo tuvo misericordia de mí. Y me despertó. Y me despertó. Dice la Biblia, en un pasaje que estaba meditando en Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 22. Dice así, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Te acuerdas que te narraba cómo pasó por Samaria? ¿Te acuerdas que te dije, mira, ve a Jesús, pasó ahí por Samaria con un objetivo? Cuando yo leo esto, amado, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, yo no leo como si Jesús pasara por una inmensa ciudad. Cuando yo leo esto, pienso que Jesús iba pasando porque Dios es un Dios personal y quería hablar y tratar con alguien. Cuando dice aquí la Biblia, Jesús pasaba por aldeas, yo pienso
Esa aldea tiene su nombre. Esa ciudad tiene un nombre. Esa localidad tiene un nombre. En mi caso, Jesús pasó por Oscar. Jesús pasó por ahí. Dice la Escritura, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Verso 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí quiero resaltar esa palabra, procurar, porque en el momento que desperté y que me di cuenta que había hecho mal, empecé a procurar entrar. Procurar entrar no es el que hoy ignora a Dios. Los que procuran entrar son aquellos que de alguna manera están buscando a Dios y necesitan de Él. Y ahí estaba yo, entonces procurando entrar, necesitando. De los primeros pensamientos que yo recuerdo haber tenido era, yo no puedo ir y platicar esto con mi familia, porque la defraudé. Y no es que no le tuviera confianza, porque mi madre se ganó la confianza profunda en mí, pero me sentía el traidor de la casa. Y yo no podía decirle, oye mamá, pequé, hice esto. Me sentía tan mal. Y pensé, creo que lo único que me puede ayudar y cambiar ahora es Dios. Creo que es Dios. Hice una oración, una plática muy breve. Dije, Dios, si existes, pero sé que sí existes, ahora sí me convenía que existiera. Sé que existes, ayúdame, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Recuerdo que al día siguiente esperé que algo pasara y no pasó. Mucha gente se desanima o piensa, no, pues creo que Dios no me va a oír, nunca me oye. Por eso leí este pasaje que dice, muchos van a procurar. ¿Sabes? La búsqueda de Dios no es algo express, no es algo inmediato, no es algo así como meto algo al microondas y ya. Es algo profundo, es la transformación, es el milagro de Dios en una vida. Y Jesús dijo en Jeremías, capítulo 20, Jeremías dice en capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave. Yo recuerdo esos días, me desanimaba y decía, creo que no voy a cambiar nunca, no voy a ser diferente. Y recuerdo que me iba en el vagón del metro hasta el último vagón. Me ponía en cuclillas, me ponía en el piso y me ponía a llorar. Y me iba sollozando toda la línea y de regreso. Y otra vez hasta que me cansaba, me salía y me iba a mi casa. Y sollozaba y decía, Dios, dame una oportunidad. Ya nadie me puede ayudar. Ya nadie me puede. He hecho tantas cosas. He defraudado a todos. Y creo que solo eres tú el único. Y te digo una cosa. Yo recuerdo que fácil pasó un mes. Fácil pasó un mes así. Y otra vez me encontraba en la misma fuente donde la primera vez me pasó ese pensamiento, donde volví en sí. Recuerdo que otra vez estaba ahí pensando, ahora sobre lo que le pedí a Dios y que me diera una oportunidad.
Y recuerdo que una persona se acercó con una Biblia y me dijo, oye, muchacho, volteé, lo vi, traía su Biblia en la mano. Y me dice, ¿no te interesa ir a unos estudios bíblicos? Para mí fue como si Dios hubiera escuchado mi oración y dijera, ¡ah! Dios sí oye las oraciones. Estaba impresionado, decía, hay una respuesta para mí. Hay una respuesta para mí. De inmediato le dije que sí. Sí, ¿dónde es? Me dijo, tal día te espero. Era un joven que se dedicaba a estar evangelizando en todas las universidades. Y empezó a hablarme de la Biblia y de que tenía que cambiar y del pecado. Te soy honesto, entendía muy poco, pero lo poco que me decían, lo poquito que me decían, tienes que dejar esto, lo hacía con todo fervor. ¿Por qué? Porque decía, es que esto es la única oportunidad que Dios me da. Esta la tengo que aprovechar. No se me puede ir. Ese era mi pensamiento, ¿sabes? Me hablaron de que tenía que arrepentirme. Entendí, lo único que entendí es que tenía que dejar todos los pecados que de manera que la sociedad condena. Así que lo hice, confiando y pensando, seguramente esta es la oportunidad que Dios me da. Recuerdo que me dijeron, tienes que bautizarte. Y recuerdo que fui y me remojé en una alberquita. Y ya todo el mundo estaba ahí contento. Y voy a serte bien sincero, yo no sentí ningún cambio. Pero dentro de mí, de mi corazón, lo único que anhelaba era, Dios, tú me quieres dar una oportunidad. Todo lo que me digas lo quiero hacer. Todo lo que me digas. Para ese entonces yo ni leía la Biblia. Y me dijeron, tienes que leer la Biblia. Me compré una Biblia pequeñita y la empecé a devorar. Empecé a leer y a leer y a leer. Recuerdo que leí todo el Nuevo Testamento, algunas cosas sin entenderlas, la verdad. Pero recuerdo que la primera historia que leí, que yo no había escuchado jamás, y que penetró en mi corazón y me hizo llorar, fue la historia de José. Yo nunca había leído de José, nunca me habían hablado en la religión de José, y la primera vez que leí de él y su perdón me traspasó. Cuando vi lo que le hicieron a José, lloré al leer esas páginas y entendí que Dios quería que no albergara nada de rencor. Si te das cuenta, yo no me había salvado ahí. Entonces, en ese lugar donde estaba, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que acompañar a un muchacho y los dos juntos tienen que ir a evangelizar. Sí, yo a donde me digan voy a ir. Para ese entonces me rasuré mi barbota, me quité mis cabellos, me bañé y por primera vez me puse una camisa decente. Yo quería ser ya diferente. Yo quería ser y aprovechar la única oportunidad, porque así lo entendí. Esta es la única oportunidad que Dios me va a dar. Acompañé a ese joven y recuerdo que después de haberle predicado a otros cuantos, me dijo, oye, ¿no quieres una cerveza? De inmediato abrí los ojos y dije, ¿qué? ¿No es pecado? ¿Que no lees la Biblia? Yo me sentí ignorante de la Escritura, de verdad, me sentí ignorante porque decía, es que no he llegado a eso, no he llegado a esa parte, y me sentía sin entender todo lo que podía ellos discernir. Le dije, no he leído eso. No, dice, pues tómate una, no pasa nada. Y le dije, no, gracias, yo no.
¿Sabes lo que me afirmó para decirle no? Que yo le había dicho a Dios, dame una oportunidad. Y cuando yo le dije eso, yo sabía de dónde Dios me había sacado. Yo sabía de la cerveza. Yo sabía de todo eso. Así que dije, yo le prometí a Dios, yo le pedí, yo no voy a recurrir a eso. Pasó el día. Luego llegó otro momento en que casi me obligaron porque decían que yo no practicaba la coinonía y que me tenían que expulsar si yo no salía con una hermana. Y yo me negaba porque yo sabía de dónde Dios me había sacado. Y me decían, tú estás violando la Escritura porque no fomentas la coinonía. Tienes que tener una cita. Van a salir varias parejas y tienes que ir ahí. Yo decía, es que no entiendo, pero bueno, recuerdo que fui y no tomé de la mano a esa persona como las otras lo hicieron. Iba platicando normal. Llegamos a una casa, cada quien llevó botanas según para convivir y pusieron una película. De repente en esa película apareció una mujer mal vestida. Yo inmediatamente volteé, cerré los ojos, se me quedaron mirando y me decían, ¿qué? Yo lo único que decía era, Dios, es que a ti te dije que no quería regresar a esa vida. Me fui de esa casa y me fui de ese lugar. No entendía qué pasaba, de veras. Decía, ¿por qué? Pero yo recordé que le había dicho a Dios que me diera una oportunidad. Amado amigo, hermano, la búsqueda de Dios implica un esfuerzo. Jesús dijo, esforzaos a entrar. Me vas a buscar y me vas a hallar, pero porque me vas a buscar de todo tu corazón. De todo tu corazón. Yo sabía que quería buscar a Jesús de todo corazón. Y sabes, después de haber pasado esos momentos y de no saber qué hacer, fíjate lo hermoso que es Cristo, lo precioso que es Jesús. Recuerdo que mi mamá se dedicaba a vender cosas de productos naturistas. Llegó una muchacha a comprar y empezaron a dialogar. Y mi mamá, ofuscada porque decía, es que tengo un hijo que ya se cambió de religión y usted no sabe, pero es que dice que se bautizó y está bien loco. Y esa muchacha le dijo, ¿a poco? ¿De veras me deja platicar con su hijo? Sí. Y esa muchacha me dijo, ¿sí te interesa buscar a Dios? Te invito a donde voy. Me dio la dirección y todo. Yo dije, pues voy a probar, porque en este lugar a donde asisto hay cosas que no me laten. Recuerdo que inocentemente le comuniqué eso a los que me discipulaban en ese lugar que hoy sé es una secta. Y les dije, oigan, no voy a ir, voy a ir a otro lugar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Te van a engañar? Lo siento, pero voy a ir a este lugar. ¿A qué horas es la cita? Te queremos acompañar. Pues la reunión empieza a las 7, miércoles. Era una reunión de salvación. Miércoles a las 7. ¿Dónde es? Es sobre Tlalpan, a la altura del metro Xola. Ahí vamos a estar contigo. Recuerdo que llegué al lugar, amado. Esa muchacha era cristiana. De verdad, era una hermana. ¿Quién la llevó a mi casa? Solo Dios. Recuerdo que entonces llegué a ese lugar y vi a un grupo de jóvenes, de esos de la secta, que venían en bola para juntarse hacia mí. Dije, oh no, aquí, ¿qué voy a hacer?
Y recuerdo la mirada de un hermano de vigilancia. Hoy pienso que vigilancia es algo más que estar ahí en una puerta, porque recuerdo a ese hermano que me dijo: aquí es, hijo, no te pierdas más. Pásale. Le expliqué: mire, es que yo vengo de otro lugar y esos muchachos vienen de otro lado y quieren hablar conmigo. Tú no te preocupes. Tú pasa y yo platico con ellos. Me dio una paz tan grande y dije: listo, yo voy a pasar. Y pasé a esa reunión donde Dios me habló, su espíritu me hizo entender que estaba ahí. Cuando salí, me dijo: tus amigos ya se fueron, aunque algo molestos. Les tuve que hablar lo que es el evangelio, porque ellos no entendían, hijo. Pero ven el domingo. Qué hermoso es Dios. Porque si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si lo buscas de todo el corazón. Hasta ahí no me había salvado. Llegué el domingo. Recuerdo que la primera predicación de domingo que escuché fue una que se llama La trágica historia del rey Saúl. La trágica historia del rey Saúl. Y Dios empezó a hablar y a poner pensamientos en mi mente, en mi corazón. Dios empezó a mostrarme quién era Él, cómo era su carácter. Y a través de esas reuniones Dios me empezó a hacer entender que tenía yo que perdonar a mi padre. Así que el segundo evento fuerte que hice fue, después de 11 años de no hablarle y de odiarle, tomé el teléfono y averigüé dónde estaba y le marqué. Contestó, yo creo que él ni se imaginaba. Le dije: papá, soy yo, Oscar. Se sorprendió demasiado. Y le dije: papá, ¿puedo verte? ¿Puedo verte, papá? Sí. Me citó otra vez, no sé si coincidencia o qué, pero sobre la avenida Tlalpan, a la altura de Xola. Cuando llegué, él ya estaba. Te quiero decir que no llegué a decirle: oye, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Yo lloré. Yo llegué, me arrojé a sus brazos y le dije: perdóname por mentiroso. Tengo clara la mentira que dije. Perdóname. A eso fui. Él me dijo: sí, te perdono. Qué bueno que estás bien. Nunca me dijo que él también se arrepentía de lo que había hecho. Te digo una cosa, ya no hacía falta. Ya no hacía falta. Yo ya había perdonado y era ya libre de ese rencor. Ya había leído a José. Ya había leído la escritura. Dios ya había derramado de gracia y había podido hacer muchas cosas. Yo no había ido para ver si Él me ofrecía un perdón. Yo había ido a ver: yo he sido pecador como tú, Padre. Y esto es en lo que yo te ofendí. Fue algo muy especial, ¿sabes? Tiempo después, mucho tiempo, ya cuando me casé, tuve mis hijos, llegué a vivir con Él. Dios me permitió vivir fácil unos 2 o 3 años con Él. Servirle, amarle, darle testimonio, decirle cómo se conduce un cristiano, dar testimonio con mis hijos, hasta que falleció. Tengo la convicción, porque Cristo me dio una palabra y creo que es por fe, que Él está en el cielo, ¿sabes? Que Él se fue al cielo. Creo que Dios transforma tanto. ¿Qué más? Cuando ya todas las cosas parecían ir bien en mi vida y que ya había despejado todo pecado, al menos escandaloso, y había sacado de mi corazón toda esa amargura, déjame decirte, pues que me sentía en una paz.
tranquilo. Pero hay un peligro porque a veces cuando uno se arrepiente y deja atrás todo ese pecado, hay una paz natural que viene, pero todavía no es la paz de Cristo. Hay una paz que la conciencia como que da al dejar de practicar tanta maldad y al perdonar y al restituir y al que de alguna manera pues como que estás tranquilo, pero la salvación no había llegado. Pero la promesa o la parte más importante de la Escritura, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, estaba ahí. Yo anhelaba encontrar a Dios. Así que llegó un hermano, me preguntó, ¿cómo estás? Era un joven. Me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué has entendido de las reuniones? Al principio como que me daba cierta desconfianza, después ya lo aceptaba. Tiempo después supe que él intercedía por mí muchísimo, que me vio como un joven ahí que necesitaba tanta ayuda. Y un día se animó y me dijo, quiero regalarte un libro. Yo creo que te va a bendecir. Mira, es un libro muy viejito, amado amigo, hermano. Me regaló El progreso del peregrino. Me dijo, léelo. Le dije, sí. Recuerdo, para no alargar tanto, recuerdo que cuando llegué a un pasaje, Dios me habló. Llegué a una parte que describe en ese libro Juan Bunyan y que habla acerca de un hombre que se salta la cerca y empieza a ir en el camino pero con vestiduras sucias. Y va junto con otro con vestiduras limpias y dicen, oye, ¿qué haces aquí? No, pues me salté y ya. Pero ¿no tienes que traer vestiduras? Yo recuerdo que esa parte la iba yo leyendo en el microbús. Y de repente, cuando yo leí eso, sentí que me tragaba el mismo infierno, que salí corriendo del microbús, hice la parada y me bajé corriendo. Porque era como si alguien me señalara y me dijera, tú no tienes esas vestiduras. Tú no estás listo todavía para llegar a encontrarte con Dios, con Cristo. Tú sabes que aún están manchadas tus vestiduras. Amado, qué importante es buscar a Cristo hasta el final. Y doy gracias a Dios, doy gracias porque me alumbró, porque si yo me hubiera quedado hasta ahí, yo hubiera puesto toda mi confianza no en Cristo, sino en mis obras, en que me arrepentí, en que había dejado todo, en que me había esforzado, en que había hecho muchas cosas, en que ya había dejado mi vida pasada, en que había cambiado mi aspecto. Y ahí Dios habló con toda fuerza y me dijo, no estás listo. Qué hermoso es Jesús, que no nos deja. Pero en cada momento hay una decisión también de nosotros. Y en cada momento hay una decisión de si lo vamos a buscar de todo corazón. Cristo pasa por Samaria, Cristo pasa por una aldea, Cristo pasa por una ciudad, Cristo pasa por tu vida. Pero déjame decirte que en cada momento tú tienes una decisión también. Yo tenía una decisión que tomar. O ignoraba ese libro, y me hacía lo que hizo y le decía al hermano, oh, muy bien, buen libro, todo muy bien, buen mensaje. Ignoraba eso que estaba en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y que ardía y que no me dejaba dormir. Hacía caso y buscaba lo que me hacía falta. Los siguientes días, recuerdo, fueron difíciles. Era como tratar de esforzarse en cumplir todo, en hacer todo, en vivir bajo la ley. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Era un miserable.
Era un hombre que se esforzaba y que al final salía, ay Dios, pequé, no pequé, sí pequé, no pequé, y contaba los días, las horas, los momentos, y salía con inseguridad porque decía, es que sí pequé, es que no sé, no he pecado. Vivir así es frustrante, amado. Vivir así es muy frustrante. Es, creo, lo que llaman un hijo de la ley. No es un nacido del Espíritu. Qué triste, y es que hay muchos que están así luego en la iglesia o en lugares que se esfuerzan, que todos los días batallan, que todos los días quieren cumplir, que ya dejaron todo lo externo, que viven llenando el ojo de todo y no viven en la libertad que solo Cristo da. No te quedes ahí. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿sabes? No te quedes ahí. No importa que digan, algunos que digan, pero no eras hermano, pues si ya hacías todo eso. No lo era. No lo era. Yo creo en ese tiempo algunos jóvenes pensaban que yo ya era convertido de verdad. Que ya era convertido porque pues había hecho un cambio tan radical, un cambio tan profundo, un cambio en muchas cosas, y estaba decidido, solo que me faltaba una cosa, una sencilla cosa: tener la salvación. Así de fácil. La salvación no era por obras. Ay, amado. Recuerdo que fueron días donde solo hice lo que creo que cualquier persona podía hacer. Hice lo que Bartimeo hizo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que a mucha gente luego le decimos, ora, ayuna, pídele a Dios por tu salvación. A mí nadie me dijo, pero recuerdo que nadie me decía que tenía que hacer eso, pero yo recuerdo que suspiraba día y noche, hacía, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pero no soy limpio todavía. ¿Qué me falta? Me la pasaba suspirando. En rincones, en momentos, salía de una reunión, escuchaba cassettes, escuchaba una predicación, leía un artículo y decía yo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y un día, al salir de una reunión de domingo, porque sabes, no todas las salvaciones son en un mensaje de domingo, o a fuerzas con una predicación. Dios usa todo lo que Él quiere para sus propósitos. Hasta un libro como el de Juan Bunyan. Por eso, qué importante es un buen libro con una intercesión. Cuánto bien puede hacer a un alma. Recuerdo que llegó otro libro de Juan Bunyan a mis manos que leí. Lo dejé y pasó una semana, y saliendo de esa reunión de domingo, iba caminando rumbo a mi casa. Entonces me paré en una esquina de una avenida principal. La avenida se llama Texcoco, divide la Ciudad de México del estado. Y recuerdo que un pensamiento vino a mí. Un pensamiento muy bajito. Tu justicia está en el cielo. Yo me quedé así parado en la esquina.
mientras pasaban coches y volteé y vi el cielo. Bellas nubes, un cielo de esos que se te antojan ver. Y entonces sucedió lo más hermoso que me pudo pasar. Entendí que Cristo era mi justicia, pero no era porque alguien me lo había dicho. Había oído sermones de que Cristo y su sacrificio. Había oído de cuando Él fue clavado en la cruz y lloré, pero no lo afianzaba hacia mí. Lo sabía, pero aún no bajaba mi corazón. Ese día solo pensé en que Cristo era mi justicia, en que Él había pagado por mí, en que Él había dado todo por mí. Ese era Jesús, diciéndome: no te preocupes ya descarga todo lo que tienes. Y como si todas las palabras empezaran a venir a tu mente, a tu cabeza, de cuánta justicia hizo Cristo por ti. Y aunque llegué a mi casa y busqué si había un pasaje similar y no encontré uno igualito a tu justicia está en los cielos, encontré muchos parecidos. Pero la idea era clara, lo que Dios me estaba diciendo. No me ves, Oscar. Soy yo el que pagué por ti. El que pagué por ti. Y te digo algo. Desde entonces fui el hombre más feliz de toda la tierra. Llegué a mi casa, no había ya carga en mí, no había piedra, no había nada que sopesara, no tenía yo que esforzarme en cumplir toda la ley, porque si no me sentía condenado en la noche. Había una libertad. Ahora tenía un amor, ahora sabía que Cristo había dado todo. Me sentí libre, ahora ya podía caminar con libertad y ver a los hermanos, porque antes los miraba y me sentía todavía sucio. Ahora ya podía sonreír, cuando antes todo era amargura. Cristo había hecho una obra en mí. En los momentos difíciles, ahí estaba. En los momentos críticos me ayudó, no me abandonó, ahí estaba su mano. Pero amigo, sí debemos entender, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón, de todo. Muchos se quedan en el camino. Jesús mismo dijo: muchos procuran entrar, son pocos. ¿Qué se necesita? Buscar a Jesús de todo corazón. Él hace todo lo demás. Él te libra de todo lo demás. Él me libró de una secta. Él me libró de la amargura, del pecado, del miedo a mi padre, del odio. Él me quitó esas cadenas. Él, su gracia, su ayuda, me empujó en todo momento y en la parte más difícil. Tan solo dijo: yo soy tu justicia. El precio está pagado. ¿Por qué no cerramos los ojos y piensa en todo esto? Cristo es lo más glorioso que le puede pasar a alguien. Hace 20 años que me convertí, y aún como si fuera ayer. Y aún como si fuera ayer. Hace 20 años, Jesús pasó por una universidad y vio a un hombre que parecía una bestia, a un joven amargado que olía mal, a un gadareno
a un samaritano, a un orgulloso, a un Nabucodonosor. Y Cristo tuvo compasión y me fue guiando. La salvación no es algo de un sentimiento. ¡Qué lejos está eso! La salvación es ser libre de tus pecados. Si no, ¿para qué la salvación? Es ser libre de tu egoísmo, ser libre de ti. Y es poner a Cristo en primer lugar, porque Él lo merece todo. Él merece todo. Él merece todo. Y Él nos ayuda en todo. No fueron mis obras. No fue lo que hice. Fue Cristo. Nadie se puede gloriar. La salvación es por fe. Y hasta en mi incredulidad, porque no podía creer, Cristo ayudó mi incredulidad. Hasta en los momentos en que yo no podía, Cristo ayudó. A través de un mensaje, libros, personas, muchos rostros recuerdo. Uno llegando en un momento, otro llegando en otro, usando Dios a todos. Pero era Cristo. Era Cristo el que me rescató. Y eso puede hacer contigo. Yo no soy nada especial. Yo no soy nada particular. No tengo nada especial. No sé por qué Cristo se fijó en mí. Pero sé que su amor es tan grande que hoy está ahí contigo, abrazándote y diciéndote, lo mismo puedo hacer contigo. Escucha este canto. Deja que hable Jesús. Abre tu corazón. Búscalo a Él, solo a Él. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para hablar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios,
tengo su amor por la gracia de Dios, tengo su paz por la gracia de Dios, tengo perdón por la gracia de Dios, soy lo que soy por la gracia de Dios, tengo su amor por la gracia de Dios, tengo su paz por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar. Jesús, porque profundo fue tu perdón, Señor. Me enseñaste a perdonar, a amar, Señor. Gracias, Señor. No solo me liberaste de los pecados, Señor, ahora puedo amar con libertad. Ahora puedo amar, servir, perdonar, Señor. Gracias. Tú transformas, Señor. Tú haces obras nuevas. Transformas y haces todo nuevo, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te fijaste en mí, Señor, cuando no tenías que hacerlo. Me tomaste de lo último, Señor. Tú sabes quién era, el peor, el que olía mal, el que tenía el peor corazón. Y de ahí me tomaste, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Amado amigo, Jesús también te puede tomar a ti. Jesús también quiere que vengas a Él. No quiere que te quedes ahí atorado, sino que vengas a Él. ¿Y sabes qué es lo más precioso? ¿Cómo nos atrae con ese amor tan especial? Confrontándonos con nuestra esclavitud, la verdad, con un amor muy especial. Medita en esto. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida
tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado. Del mundo era yo, tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar, diste tu vida, en la cruz moriste por mí, y me tomaste, limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Aleluya. Viste tu vida, en la cruz moriste por mí. Aleluya. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Gracias, Cristo. Gracias por salvar a este pecador. Gracias porque sin merecerlo hiciste la obra más grande. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Señor, que muchos puedan confiar en ti. Que muchos puedan acercarse a ti, buscarte de todo corazón. Que muchos no se desanimen. Que muchos salgan, despierten de donde están. Que muchos no se queden atorados. Que puedan encontrarte, Señor. Como este hombre te encontró. Gracias, Jesús, y que te glorifiquen mucho. Amén. Amén. Que Dios le siga bendiciendo. Que Dios le siga bendiciendo, porque sé que ya le ha bendecido. No por lo que dije, sino porque sé que está ahí en tu hogar. Ha pasado por ahí. Solo tú toma ahora la decisión.